Este es el interior de una casa residencial de 5.000 años de antigüedad. Así es como estaba distribuida. Durante miles de años, el mundo antiguo dejó atrás lugares que nunca tuvo la intención de preservar. Hogares abandonados apresuradamente, habitaciones selladas por fuego, ceniza, tierra y tiempo. La mayoría desapareció por completo. Las paredes se derrumbaron, los techos se derrumbaron, y así la gente quedó atrapada en sus casas, muriendo de esa manera. Pero algunos quedaron congelados en el momento en que la vida se detuvo. Ahora está tan tranquilo aquí, pero por supuesto en realidad habría estado lleno de vida. Así que es un privilegio estar aquí, pero también es bastante desgarrador. Paredes aún en pie, objetos aún esperando. La naturaleza, el desastre y las manos humanas conspiraron para mantenerlos en su lugar. Hoy, esos silencios permanecen intactos. Estas son 20 casas antiguas preservadas intactas. Una ciudad congelada a medio aliento. La ciudad no desapareció. Se detuvo. Las puertas permanecieron cerradas. Los techos se mantuvieron en su lugar, las mesas quedaron puestas, las tazas aún esperando donde las manos las habían tocado por última vez. Durante más de 2000 años, Pompeya ha permanecido vacía, no arruinada, no borrada, sino pausada en medio de un día ordinario que nunca terminó. En el verano del año 79 después de Cristo, Pompeya era una ciudad romana bulliciosa. La gente vivía sus vidas bajo el monte Vesubio, una montaña que siempre había estado allí. A veces echaba humo, pero nadie vivo la había visto erupcionar. Para ellos, era un paisaje de fondo, no una amenaza, así que nadie se fue. El 24 de agosto, la montaña explotó sin previo aviso. La erupción liberó una violenta oleada de ceniza y gas en el cielo, seguida de horas de caída de escombros que cubrieron la ciudad. Las calles desaparecieron, los techos se derrumbaron, la gente quedó atrapada donde estaba. Lo que hace que Pompeya sea inquietante no es cómo fue destruida, sino cómo fue preservada. El calor y los gases mataron la ciudad. La ceniza la enterró suavemente. Más de 16 pies de escombros volcánicos sellaron casas, tiendas y cuerpos en su lugar, creando un molde perfecto de una vida interrumpida. El tiempo no borró Pompeya, la encerró. Siglos después, los excavadores retiraron cuidadosamente la ceniza y encontraron casas aún en pie. Los frescos permanecieron vívidos en las paredes de los dormitorios. Los mosaicos deletreaban advertencias y saludos en piedra clara. Las calles aún mostraban los surcos de las ruedas de los carros desgastados por el uso diario. En la casa del poeta trágico, un perro de mosaico todavía guarda la entrada. En el Thermopolium, el antiguo mostrador de comida permanece intacto. Las jarras de terracota aún están donde se servían comidas calientes. Los detalles más inquietantes son los más pequeños. Hogazas de pan carbonizadas se encuentran dentro de los hornos. Ánforas de vino permanecen intactas en las esquinas. Los comedores tienen copas y platos dejados sobre las mesas por personas que esperaban regresar momentos después. Nunca lo hicieron. Las casas de Pompeya no fueron destruidas, fueron abandonadas instantáneamente, dejando un registro de cómo se sentía vivir justo hasta el momento en que la vida se detuvo, donde el tiempo aún se quemaba. A solo 7 millas de distancia, otra ciudad romana murió el mismo día, pero su fin llegó más rápido, más caliente y mucho más completo. Mientras que cenizas y escombros caían sobre Pompeya durante horas, Herculano fue golpeada por una sola fuerza abrumadora, una oleada piroclástica, una nube sobrecalentada de gas, ceniza y roca que descendía por la montaña a cientos de millas por hora. El calor era extremo, la muerte fue instantánea, la ciudad quedó sellada bajo casi 60 pies de material volcánico, que se endureció como piedra. Nada debería haber sobrevivido a eso. Y, sin embargo, Herculano preservó lo que Pompeya nunca pudo. La oleada quemó la humedad, pero fijó el material orgánico en su lugar. Madera, tela, comida, incluso papel. Materiales que normalmente desaparecen en décadas, permanecieron. 2000 años después, las camas de madera aún sostienen sus soportes de cuerda. Los marcos de las puertas están intactos. Las contraventanas, vigas del techo y la cuna de madera de un niño permanecen donde fueron dejadas. En una casa, la casa de la partición de madera, un divisor de habitación estilo acordeón todavía separa el espacio habitable. En otra, una escalera de madera conduce a un segundo piso, algo casi nunca visto en ruinas antiguas, porque la madera no sobrevive al tiempo. Aquí, sí lo hizo. Durante siglos, los arqueólogos creyeron que la mayoría de los residentes de Herculano escaparon. Se encontraron pocos cuerpos en la ciudad misma, a diferencia de Pompeya. La suposición se mantuvo hasta 1980, cuando comenzaron las excavaciones a lo largo de la antigua línea de costa.
Dentro de los cobertizos de piedra cerca de la playa, la verdad esperaba. Más de 300 esqueletos fueron descubiertos apretados juntos. Hombres, mujeres, niños. Habían huido hacia el agua con la esperanza de ser rescatados por mar. Los barcos nunca llegaron. La oleada piroclástica los alcanzó en su lugar. La preservación fue tan precisa que los científicos pudieron leer sus momentos finales en los huesos, lo que comieron en sus últimas comidas, evidencia de envenenamiento crónico por plomo de las tuberías de agua romanas, los marcadores esqueléticos de la vida de un pescador moldeada por años de trabajo. Las casas de Herculano hacen más que mostrar cómo vivían los romanos. Registran cuán desesperadamente intentaron sobrevivir. Y si las ruinas de la antigua Roma ya parecen increíblemente distantes, el siguiente lugar en esta lista retrocede tanto en la historia que nos obliga a cuestionar cuándo realmente comenzó la civilización. La primera ciudad que se cerró hacia adentro. Antes de las pirámides, antes de Stonehenge, incluso antes de que la escritura diera voz a la historia, alrededor del año 7500 a.C., la gente construyó una ciudad que no debería haber funcionado y, sin embargo, perduró. Lo que los arqueólogos descubrieron en lo que hoy es la Turquía moderna no era un pueblo con calles y puertas, sino una única masa densa de hogares apretados como celdas en una colmena. Casi 10.000 personas vivían aquí, pared con pared, techo con techo. No había caminos, ni callejones, ni entradas frontales. Desde arriba, el asentamiento parecía sellado, pero ese era el objetivo. Las casas se accedían desde el techo. Las escaleras se inclinaban hacia arriba y las familias bajaban por agujeros en sus techos para llegar a las habitaciones de abajo. La ciudad en sí actuaba como una barrera. Sin puertas a nivel del suelo, no había una forma fácil de entrar. En un mundo sin muros ni ejércitos, la arquitectura se convirtió en defensa. Dentro, la vida era cualquier cosa menos primitiva. Plataformas elevadas alineaban las paredes para dormir, hornos estaban escondidos en las esquinas, los contenedores de almacenamiento estaban integrados directamente en los suelos. Estos eran espacios planificados, cuidadosamente organizados, a pesar de que las habitaciones rara vez superaban los 10 pies de ancho. Luego vino el descubrimiento que cambió la forma en que se entendía la ciudad. Debajo de los pisos, bajo las camas, plataformas y espacios de vida, los arqueólogos encontraron restos humanos. Las familias enterraban a sus muertos dentro de sus hogares. Cocinaban sobre ellos, dormían sobre ellos, caminaban sobre ellos todos los días. Las paredes aún llevan sus marcas, pinturas de ocre rojo, patrones geométricos, huellas de manos impresas en el yeso. Espejos de obsidiana reflejan la luz como lo hacían hace 9.000 años. Cestas tejidas, herramientas de piedra e incluso granos de trigo se conservaron en contenedores de almacenamiento. Nada aquí se siente distante. La preservación es notable, pero lo que perdura es la cercanía, la intimidad. Generaciones viviendo, durmiendo, llorando y recordando en habitaciones apenas más grandes que dormitorios modernos, apiladas unas sobre otras, unidas en paredes de ladrillo de barro que absorbían humo, tacto y tiempo. La Edad de Piedra de la antigua Escocia. En 1850, una poderosa tormenta atravesó las Islas Orcadas de Escocia y despojó de dunas de arena costeras que habían permanecido intactas durante siglos. Cuando la arena colapsó, reveló algo que nadie esperaba: un pueblo completo de la Edad de Piedra de alrededor del año 3100 a.C., preservado de tal manera que parecía detenido en el tiempo en lugar de arruinado. A medida que los arqueólogos desenterraban el sitio, los detalles se sentían inquietantemente recientes. Cuentas estaban esparcidas por el suelo, herramientas de hueso descansaban en estantes, un recipiente de pigmento estaba listo para usar. Estos no eran objetos desechados, fueron dejados a mitad de uso. 8 casas de piedra formaban el asentamiento, conectadas por pasadizos cubiertos bajos diseñados para bloquear los duros vientos del Atlántico. En el interior, cada hogar seguía el mismo diseño. Camas de piedra alineaban las paredes, talladas con ranuras para colchones llenos de brezo. Frente a ellos se encontraban aparadores de piedra cuidadosamente colocados como puntos focales. En el centro de cada habitación ardía un hogar. No se encontraron restos humanos. En cambio, la arquitectura contó la historia. Las alcantarillas corrían bajo los pisos. Los compartimentos de almacenamiento estaban construidos directamente en las paredes. Tanques de piedra sellados con arcilla mantenían lapas vivas como cebo para la pesca. Los residentes cultivaban cebada, pescaban en las aguas circundantes y elaboraban cerámica distintiva. Esto no era un campamento temporal, era una comunidad permanente planificada. Luego, alrededor del año 2500 a.C., el pueblo fue abandonado. No hubo fuego, ni violencia, ni colapso visible.
Después de que la gente se fue, la arena lentamente se deslizó desde la costa, enterrando las casas capa por capa. La arena seca selló las estructuras, protegiéndolas del clima y del tiempo. Las casas más antiguas de Europa. 2 casas de piedra se alzan en la pequeña isla de Papa Westray en Orkney, con muros de casi 2 metros de altura, puertas por las que se puede pasar y habitaciones que la gente llamó hogar hace varios cientos de años. Pero no son las casas las que hacen historia. Es cuánto tiempo han permanecido en pie. Antes de las pirámides y antes de Stonehenge, estas casas existían. Generaciones de humanos han vivido y muerto desde que alguien cerró esa puerta por última vez. El Imperio Romano surgió y cayó. Civilizaciones enteras vinieron y se fueron. Sin embargo, esas paredes permanecieron, hechas de piedra local y ajustadas con tanta precisión que han resistido casi 6 milenios de tormentas atlánticas. Estas casas han mantenido al mundo preguntándose cómo se mantuvieron en pie durante años sin fallar. Pero los detalles que quedaron cuentan una historia que nadie comprende realmente. Dentro, estantes de piedra alineaban las paredes, el hogar marcado por el fuego que ardía, e incluso las piedras de molino para moler grano seguían exactamente como las dejaron. Las personas que vivían allí criaban ganado y ovejas, hacían cerámica y recolectaban lapas y mariscos de la costa de abajo. Hasta algún momento en el año 3200 a.C., cuando alguien cruzó esa puerta por última vez y nunca regresó. La arena comenzó a entrar. El techo se derrumbó y el mar lentamente enterró el Knap of Hogwarts hasta que los arqueólogos lo encontraron de nuevo en 1929. Las casas acantiladas desaparecidas de Mesa Verde. Imagina escalar por la pared de un cañón y de repente aparece una ciudad entera bajo un saliente de piedra. Es 1888 y 2 vaqueros estaban persiguiendo ganado extraviado durante una tormenta de nieve en Colorado cuando miraron por el borde de un cañón y se quedaron paralizados. Escondida en la cara del acantilado debajo de ellos había una ciudad fantasma entera con ventanas que aún enmarcaban el cielo del desierto. El pueblo ancestral. Pueblo no solo construyó estas casas, realizaron un truco de magia arquitectónica al tallar habitaciones en la cara del acantilado, apilándolas en 4 pisos de altura en espacios que parecen imposibles de alcanzar. Pero, ¿cómo llevaron los materiales de construcción hasta allí? ¿Cómo jugaban los niños sin caerse? ¿Y cómo permaneció intacta la ciudad después de años? Durante años después de su descubrimiento, los científicos estaban desconcertados, pero a medida que el estudio continuaba, se convirtió en un libro abierto de historia. Los constructores entendían su entorno mejor que la mayoría de los arquitectos. Eligieron sus alacenas en los acantilados con precisión quirúrgica, tenían habitaciones para todo, tenían cámaras de almacenamiento que se mantenían frescas en el verano y tenían espacios habitables que captaban perfectamente el sol de invierno. Pero camina por las habitaciones y notarás algo inquietante. Techos ennegrecidos por los fuegos de cocina, escaleras perfectamente conservadas y ollas de cerámica aún en las esquinas. Después de solo un siglo, se fueron. Los hogares se enfriaron y las piedras de moler quedaron sin usar. Pero durante 700 años, estas casas esperaron en silencio hasta que los rancheros las encontraron en la década de 1880, perfectamente conservadas por el aire seco del desierto y ese techo de piedra protector. ¿Por qué se fueron? Al principio nadie lo sabía, pero la presencia de un árbol cercano proporcionó la respuesta. Una sequía de 23 años convirtió su mundo en polvo. Estas casas sobrevivieron, pero la civilización que las construyó no. Cuando los vikingos se asentaron en el oeste, durante siglos creímos que los vikingos solo saqueaban y vivían en barcos, pero 500 años antes de que naciera Colón, estaban construyendo hogares en América del Norte. En 1960, un explorador noruego llamado Helge Ingstad se negó a creer que las historias de las sagas eran mitos. Él y su esposa arqueóloga estaban caminando por la ventosa costa de Terranova cuando vieron crestas inusuales en la hierba. Comenzaron a excavar. Lo que surgió reescribió los libros de historia en todo el mundo. Lo que encontraron no fueron campamentos endebles, sino auténticas salas nórdicas con paredes de 1 metro de grosor, diseñadas exactamente como las casas en Islandia y Groenlandia. Techos de césped, hogares centrales e incluso una cabaña especializada para forjar hierro. Alguien estaba arreglando remaches de barcos y forjando clavos aquí en el año 1000. Sin embargo, la evidencia mejora. Encontraron una aguja de coser, una piedra de afilar para cuchillas y nueces de mantequilla que no crecen tan al norte, lo que significa que estos vikingos exploraron más profundamente en el continente de lo que se pensaba. Y aquí está el detalle que lo hace real. Encontraron un uso, el peso utilizado para hilar, lo que significa que también había mujeres aquí. Esta no era la historia habitual de un pueblo saqueado, sino un asentamiento de señores vikingos y sus familias. Pero algo salió mal.
Quizás fueron conflictos con los pueblos indígenas, o tal vez el viaje desde Groenlandia resultó demasiado costoso. Sea lo que fuera, este nuevo mundo no los recibió como esperaban, y en pocas décadas abandonaron el lugar. En lugar de su asentamiento estaban los fantasmas de la ambición, los cimientos de lo que podría haber sido la primera colonia americana de Europa, sentados tranquilamente en la hierba durante 1000 años, esperando revelar su secreto. La mansión que dormía bajo tierra. Imagina tropezar con una mansión romana enterrada bajo un pueblo medieval y encontrar las obras de arte más impresionantes del mundo antiguo mirándote, no en un museo, sino en la casa de alguien. La villa del Casale en Sicilia no solo era rica, era obscenamente, magníficamente rica. Construida en el siglo IV después de Cristo para un senador o gobernador romano, se extiende por 40 habitaciones, pero no son las habitaciones lo que te deja sin aliento. Son los suelos. Casi 4.000 metros cuadrados de suelos de mosaico con patrones exquisitos muestra escenas narrativas completas con cientos de figuras, cada una hecha de pequeñas piedras de colores. Ahora, aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Estas no eran solo decoraciones, eran declaraciones de riqueza y opulencia, pero ¿cómo sobrevivió esta estructura durante años sin ser saqueada o dañada? Sobrevivieron porque toda la villa fue enterrada. Un deslizamiento de tierra en el siglo XII enterró la villa completamente con tierra protectora, manteniendo todo en estado de suspensión durante 800 años. Cuando los arqueólogos lo desenterraron en la década de 1950, los colores eran tan vivos que parecían frescos. Puedes caminar por estas habitaciones hoy y ver exactamente lo que veía un aristócrata romano. La misma luz a través de las mismas ventanas cayendo sobre los mismos suelos, y un recordatorio de que incluso los antiguos romanos apreciaban el capricho en sus hogares. ¿El lugar de descanso de los constructores? La aldea antigua mejor conservada no es un palacio ni un templo, es vivienda de trabajadores. Deir el Medina fue el hogar de los artesanos que tallaron las tumbas en el Valle de los Reyes, los lugares de descanso final de Tutankamón y Ramsés II. Sin embargo, estas personas no eran esclavos, sino artesanos altamente calificados, la clase media de Egipto, y su aldea ofrece una visión íntima de la vida diaria hace 3.500 años. Las casas eran estrechas, construidas en filas apretadas como casas adosadas. Sin embargo, dentro de estos espacios reducidos, las familias prosperaban. Los arqueólogos encontraron de todo, listas de compras garabateadas en fragmentos de cerámica, cartas quejándose de compañeros de trabajo perezosos e incluso antiguas notas de enfermedad solicitando días libres. Pero la guinda del pastel fue la supervivencia incluso después de varios cientos de años. El pueblo sobrevivió gracias a su ubicación y clima. Construidas en un valle desértico con casi cero precipitaciones, protegidas por las colinas circundantes, las casas de adobe simplemente se secaron y endurecieron en lugar de erosionarse. El ambiente árido de Egipto las convirtió en una cápsula del tiempo. Estos trabajadores pasaban sus días tallando la eternidad para los reyes. Por la noche regresaban a estas humildes casas sin imaginar que sus propias viviendas durarían más que las tumbas más grandiosas. La cuna de la arquitectura moderna. Mientras Europa aún estaba descubriendo aldeas básicas, la civilización del Valle del Indo ya había descifrado el código de la planificación urbana hace 4.500 años. Construido alrededor del año 2500 a.C. en lo que ahora se conoce como Pakistán, Mohenjo-Daro, que se traduce como Montículo de los Muertos, fue una maravilla en su tiempo. Las casas planificadas y las calles en patrón de cuadrícula que corrían perfectamente de norte a sur y de este a oeste eran prueba de una inteligencia avanzada antes de que el mundo supiera lo que era la inteligencia avanzada. Y la maravilla fue la fontanería interior. Mientras el resto del mundo apenas descubría los usos del agua, cada casa en esta ciudad ya tenía fontanería interior y un baño con sistema de drenaje. Las aguas residuales fluían hacia alcantarillas cubiertas que corrían bajo las calles. Algunas casas tenían pozos y otras tenían lo que parecían ser inodoros de descarga temprana. Pero aquí es donde se pone escalofriante. Nadie sabe qué les pasó. No había evidencia de invasión ni señales de desastre natural, pero alrededor del año 1900 a.C., la gente simplemente dejó de mantener la ciudad. La población disminuyó y eventualmente el río Indo cambió de curso y las inundaciones enterraron todo. Durante 3.700 años, uno de los mayores logros de la humanidad permaneció oculto bajo el suelo pakistaní.
Cuando los arqueólogos lo desenterraron en la década de 1920, encontraron calles aún intactas, casas con paredes todavía en pie y pozos de los que teóricamente aún se podría sacar agua. De hecho, el mundo se había equivocado sobre la civilización antigua. La ciudad que predijo su perdición. Las familias que vivían aquí no tenían idea de que les quedaban 15 minutos. Un momento estaban ocupados con su día y al siguiente un volcán enterró todo su mundo. Pero aquí está lo que hace esto diferente de Pompeya. Ellos lo vieron venir. Cuando Pompeya fue enterrada, los arqueólogos encontraron cuerpos congelados a mitad de un grito. Pero en Akrotiri, ni un solo esqueleto. La gente de Akrotiri tenía algo que la mayoría de las civilizaciones de la Edad de Bronce no tenían: temblores de advertencia. Entonces, cuando el volcán comenzó a retumbar, tomaron lo que importaba y huyeron, dejando atrás una ciudad de la Edad de Bronce tan intacta que cuando los arqueólogos la desenterraron 3.600 años después, encontraron casas de 3 pisos con plomería interior que no desentonarían en un apartamento moderno. Lo que dejaron atrás es lo que sigue siendo fascinante hasta el día de hoy. Cuando el monte Tera explotó, no solo destruyó la isla, sino que expulsó tanta ceniza que selló estas casas como una cápsula del tiempo. 3.000 años después, los arqueólogos encontraron vasijas de barro todavía en los estantes, camas con marcos de madera y retretes conectados a un sistema de alcantarillado que la mayor parte de Europa no tendría hasta dentro de otros 2 milenios. Las casas tienen varios pisos conectados por escaleras. Tenían bañeras, habitaciones decoradas para invitados y áreas de almacenamiento para alimentos. Los frescos nos cuentan aún más. Uno muestra a una joven recogiendo azafrán, otro representa una flota entera de barcos llegando al puerto. Estas personas comerciaban por todo el Mediterráneo. Tenían arte, cultura y suficiente riqueza para dedicar tiempo a embellecer sus paredes. Luego, la montaña explotó y convirtió su hogar en una cápsula del tiempo. Enfrentó el mismo destino que Pompeya, pero cambió su historia en el último momento. Una fortaleza que permaneció para siempre. Cuando los arqueólogos mapearon las calles de Hattusa, la capital hitita de hace 3.400 años, encontraron una ciudad planificada con la precisión del diseño urbano moderno. Los hititas tenían una filosofía diferente, y su capital no fue construida al azar. Cada calle, cada casa y cada muro servían un propósito. Esto era planificación urbana de grado militar en tiempos antiguos. En lugar de luchar contra el terreno rocoso, tallaron casas directamente en las laderas y las cimentaciones se hundieron profundamente en la roca madre. Así que cuando llegaban los enemigos, los gruesos muros de piedra no solo protegían a las familias individuales, sino que convertían toda la ciudad en una fortaleza. Pero la defensa no lo era todo. Camina por los barrios residenciales y encontrarás algo inesperado. Hogares con múltiples habitaciones, cada una con una función distinta, áreas de almacenamiento separadas de los espacios de vida, patios que dejaban entrar luz y aire y sistemas de drenaje que canalizaban el agua lejos de los cimientos. Pero la parte más sorprendente fue la escala. Hattusa albergaba a más de 40.000 personas en su apogeo, pero incluso entonces, los poderosos hititas eventualmente cayeron. Su ciudad cuidadosamente planificada fue abandonada alrededor del año 1200 a.C. y durante siglos, la gente olvidó que siquiera existía. Las casas que estaban destinadas a durar para siempre se convirtieron en ruinas enterradas bajo el pasto y el tiempo, esperando que alguien recordara quién las construyó. Una civilización que dominó la piedra. Cuando los exploradores europeos vieron por primera vez el Gran Zimbabue en el siglo XVIII, se negaron a creer que los africanos lo habían construido. Pero la vista de bloques de granito cortados y apilados con tal precisión que se unían solo por peso y fricción demostró que estaban espectacularmente equivocados. Gran Zimbabue fue construido por el pueblo Shona entre los siglos XI y XV y fue el corazón de un imperio comercial que se extendía desde la costa hasta el interior. Las casas de piedra aquí no eran solo hogares, eran declaraciones de poder, riqueza y genialidad arquitectónica. Pero el verdadero genio está en las casas mismas. La élite vivía en recintos de piedra con múltiples habitaciones, mientras que la gente común vivía en estructuras más simples hechas de arcilla y madera. Sin embargo, incluso las casas modestas tenían algo especial, plataformas elevadas llamadas daga que mantenían los pisos secos y frescos. ¿Qué les pasó a las personas? Nadie lo sabe con certeza. Pero a mediados del siglo XIV, la ciudad fue en gran parte abandonada, con el cambio climático, los cambios en las rutas comerciales y la agitación política desempeñando un papel.
pero las casas permanecen, una muestra silenciosa de la ambición de una civilización que dominó la piedra cuando gran parte del mundo todavía trabajaba con madera. Hablando de proyectos de construcción ambiciosos, imagina una ciudad entera esculpida completamente de barro. El barro que levantó un imperio. Esta fue la ciudad de adobe más grande jamás construida, pero cada estructura fue hecha de ladrillos de barro seco. El pueblo Chimu, que construyó esta ciudad alrededor del año 850 después de Cristo, no solo construyó casas de barro, sino que creó ciudadelas, enormes recintos amurallados que funcionaban como barrios autosuficientes. Cada complejo tenía sus propios pozos, instalaciones de almacenamiento y plataformas funerarias. Las paredes no eran lisas y simples, sino que estaban cubiertas de intrincados patrones geométricos, peces estilizados, olas y pelícanos, todo tallado en el propio barro. Pero Chan Chan no se trataba solo de ingeniería, también se trataba de control. Las ciudadelas estaban organizadas jerárquicamente, con la élite viviendo en extensos complejos cerca del centro, mientras que los artesanos y trabajadores ocupaban casas más pequeñas y sencillas en las afueras. La clase dominante no solo vivía de manera diferente, vivía en un mundo arquitectónico completamente separado. Y cuando cada rey moría, su palacio se convertía en su tumba, sellada para siempre, mientras el siguiente gobernante construía un nuevo complejo. Y así, Chan Chan se convirtió no en una ciudad, sino en 10 ciudades reales, una al lado de la otra, cada una un monumento al reinado de un rey, cada una abandonada el día que murió. Cuando los españoles llegaron en la década de 1470, la civilización Chimu colapsó poco después. Chan Chan fue abandonada y las estructuras de adobe que habían albergado a decenas de miles de personas comenzaron su lenta disolución de regreso a la tierra. Sin embargo, incluso en ruinas, estas paredes de barro cuentan una historia sobre lo que los humanos pueden lograr con los materiales más simples y la planificación más sofisticada. La Pompeya de las Américas. Cuando los arqueólogos excavaron Joya de Serén, también conocida como la Pompeya de las Américas, encontraron un cuenco de frijoles todavía en el lugar donde alguien lo dejó hace 1400 años, raíz de yuca en almacenamiento, un conjunto de herramientas de chamán completo con jade, hematita, un cráneo de ciervo y una sauna en uso. Eran agricultores y personas comunes viviendo vidas comunes hasta que el volcán Loma Caldera enterró su aldea bajo 6 metros de ceniza en 600 de la era común, pero a diferencia de Pompeya, la ceniza cayó lo suficientemente lento como para que todos escaparan, y lo que quedó fue algo más raro que el oro, una instantánea de la vida cotidiana maya no perturbada por la riqueza o la ceremonia. Había techos de palma conservados, como impresiones fantasmales en la ceniza, bancos para dormir donde los niños dormían y jardines donde alguien cultivaba hierbas medicinales. El detalle era asombroso. Los arqueólogos encontraron huellas dactilares en la cerámica de arcilla, libros, códices de papel de corteza, algo casi nunca preservado en las húmedas tierras bajas mayas. Estas personas no estaban escribiendo historia, la estaban viviendo. Entonces la tierra exhaló y su momento se volvió eterno. Las casas Fujian Tulou de China. Imagina enormes fortalezas circulares que se elevan desde el campo chino como algo sacado de una novela de fantasía, pero no son castillos, son hogares. Construidos hace unos 700 años por el pueblo Hakka, cada casa alberga hasta 800 personas de múltiples generaciones viviendo bajo un mismo techo. ¿Por qué construir así? Porque cuando los bandidos venían a saquear, estas fortalezas de tierra y madera se volvían impenetrables. Las paredes exteriores tienen pequeñas ventanas y solo una entrada. En esta estructura hay de 3 a 5 pisos de balcones de madera que se elevan hacia el cielo. Pero lo que destaca es cómo estas estructuras sobrevivieron a terremotos que derribaron edificios modernos. ¿Cómo? Los constructores Hakka crearon una base flexible para que cuando el suelo tiembla, todo el edificio se mueva como una unidad orgánica, respirando con la tierra en lugar de luchar contra ella. 700 años después todavía están aquí. Prueba de que cuando construyes algo con propósito, perdura más que todo. El desierto que se convirtió en una ciudad. El pueblo bereber se hizo una pregunta. ¿Por qué luchar contra el desierto cuando puedes esconderte de él? Su respuesta, cavar hacia abajo. Las casas de Matmata en Túnez no están construidas sobre la tierra, están excavadas en ella. Y cuando George Lucas necesitó un lugar que pareciera lo suficientemente alienígena para una galaxia muy, muy lejana, filmó la casa de la infancia de Luke Skywalker justo aquí, pero esto era más científico que misterioso.
El calor del desierto de Túnez es brutal, con temperaturas superficiales alcanzando los 120 grados Fahrenheit. Pero al excavar 6 metros bajo tierra, de repente, la temperatura es de 21 grados centígrados. Los bereberes descubrieron esto hace siglos, y así excavaron enormes fosas en el suelo, creando patios centrales abiertos al cielo. Luego, cavaron cuevas horizontalmente en las paredes del pozo, dormitorios, cocinas, almacenes, todos conectados por pasajes subterráneos. Sin embargo, varios siglos después, estas casas todavía están habitadas. Los turistas de Star Wars van y vienen, pero la vida aquí continúa como lo ha hecho durante generaciones, un recordatorio de que la mejor arquitectura no lucha contra la naturaleza, se rinde completamente a ella. Una ciudadela invencible. Un terremoto golpeó el sureste de Irán el 26 de diciembre de 2003 a las 5 de la mañana. En solo 12 segundos, 26.000 personas mueren y la ciudad moderna de Bam se desmorona en polvo. Pero una ciudadela de 2000 años hecha completamente de barro no se derrumbó. Parcialmente dañada y afectada por el desastre, sobrevivió cuando los edificios de concreto colapsaron como castillos de arena. Dentro de las murallas de la ciudadela, generaciones vivieron en casas construidas con ladrillos cocidos al sol y techos abovedados que parecían desafiar la física, sin refuerzos de acero, sin materiales modernos, solo tierra, agua y una ingeniería antigua que comprendía algo que hemos perdido. Pero la magia en sí fue la construcción de barro que resistió un terremoto de magnitud 6.6. Después de ese devastador terremoto, los ingenieros estudiaron por qué la ciudadela sobrevivió parcialmente y descubrieron que la construcción con ladrillos de barro flexibles maneja mejor la actividad sísmica que los materiales modernos rígidos. Los constructores antiguos sabían que los terremotos vendrían y por eso construyeron para doblarse, no romperse. Pero si crees que construir casas en el desierto iraní era ambicioso, espera hasta que veas lo que los antiguos americanos construyeron en un cañón que la mayoría de la gente ni siquiera puede encontrar, la ciudad que nadie debía encontrar. Nuevo México. En medio de la nada, y un cañón tan remoto que, cuando los arqueólogos lo encontraron por primera vez en el siglo XVIII, no podían creer lo que estaban viendo. Allí, a plena vista, había una ciudad en el desierto abandonada durante 700 años. Construido por el pueblo ancestral. Pueblo Bonito es la más grande de las grandes casas en el cañón de Chaco y fue construido sin herramientas de metal, sin ruedas y sin animales de carga. ¿La técnica de construcción? Mampostería de piedra tan ajustada que no puedes deslizar una tarjeta de crédito entre los bloques. Extrajeron arenisca, la moldearon sin herramientas de metal y encajaron las piezas como un rompecabezas tridimensional. Las paredes centrales todavía están en pie después de más de un milenio de tormentas del desierto, inundaciones repentinas y temperaturas extremas. Sin embargo, es el misterio alrededor de la ciudad lo que más inquieta a los científicos. Alrededor del año 1150 después de Cristo, el pueblo ancestral abandonó el cañón de Chaco y simplemente se fue. ¿Por qué? Nadie lo sabe realmente. Sin embargo, algo sobre Pueblo Bonito se niega a desvanecerse. Las paredes aún se mantienen en pie. Las habitaciones aún resuenan. La mampostería aún muestra las marcas de herramientas manejadas por manos que convirtieron la roca en hogar. El monasterio oculto de Irlanda. A 8 millas de la costa de Irlanda, una roca dentada se eleva 700 pies del Atlántico como un diente roto. Llegar allí significa enfrentarse a oleajes que pueden volcar barcos. Escalarla requiere ascender 600 antiguos escalones de piedra sin barandillas y con olas rompiendo a cientos de pies abajo. Entonces, ¿por qué alguien construiría casas aquí? Entre los siglos VI y VIII, monjes cristianos remaron hasta Skellig Michael y construyeron algo imposible. Chozas de colmena construidas completamente de piedra apilada, sin mortero, situadas en estrechas terrazas talladas en caras de acantilados escarpados. Estas estructuras de piedra con bóveda parecen que podrían volar con la primera tormenta. En cambio, han permanecido de pie durante 1400 años. Dentro encuentras algo inesperado, comodidad, pequeño, sí, pero ingeniosamente diseñado con estantes de piedra, plataformas para dormir e incluso armarios integrados en las paredes. Estos monjes no estaban sufriendo, estaban prosperando en un exilio autoimpuesto. ¿Qué buscaban en esta roca violenta? ¿Soledad o cercanía a Dios? De cualquier manera, cultivaban vegetales en pequeños jardines en terrazas, recogían agua de lluvia, pescaban y rezaban. Los monjes finalmente se fueron alrededor del siglo XII, pero sus cabañas permanecieron, sobreviviendo porque fueron construidas con respeto.